Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 4 de septiembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que la discusión del contrato minero se va al área de la mina, a Coclé del Norte y a la costa abajo de Colón. Un día en el que hubo este oleaje que provocó el cierre del puerto de la isla de Taboga. Hay varias casas afectadas en la costa coclesana. Vamos a tocar qué ha pasado y qué va a pasar. Un día también en el que llega la misión de la GAFI a nuestro país y en el mundo, Guatemala. Y esa decisión del Tribunal Electoral guatemalteco de suspender la persecución que había contra el partido semilla del presidente electo Arévalo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 4 de septiembre, arranca quizás uno de los periodos políticos más interesantes. Fíjese que yo no le llamo crisis, ya los procesos más interesantes de cara a las elecciones del 2024. ¿Por qué? Porque en un tiempo adelantado, no me canso de decirlo, por las consecuencias que eso tiene, los partidos políticos al 30 de septiembre deberán decidir quiénes son sus propuestas electorales completas, presentarlas al Tribunal Electoral, que en octubre, a mediados, sancionará, si hay alguna controversia, nos dirá cuál es la oferta electoral de cada una de las organizaciones políticas. Esto prematuramente lo tendremos en octubre. Las elecciones son en mayo y el proceso electoral como tal arranca en febrero del 24. Siempre me pregunto qué va a pasar ahí. Va a ser un mes movido, no importa por más plumas que usted escriba, más deseos. Esto es un proceso de negociación largo, arduo, difícil y complejo. Así que démosle tiempo para que hagan lo que tengan que hacer. La primera cosa que quiero hacer, Fernando, hoy, lunes 4 de septiembre, darle la bienvenida a la delegación del Grupo Financiero Internacional GAFI, que se encuentra en Panamá para reuniones que deberá sostener con las autoridades panameñas entre el 4 y 7 de septiembre. En ese periodo se va a dar lo que se conoce como una visita in situ. Eso quiere decir Recuerde que la GAFI es creada en el año de 1989 por el grupo de ese entonces del G8. Tiene su sede en la OCDE, en París, Francia. Pero está integrada por 32 países por América Latina. Representación del GAFI es Brasil. ¿Bien por qué es importante las relaciones internacionales? Sí. Brasil. España es uno de esos países también. Sí. No voy a mencionar todo porque no lo voy a repetir de memoria. Está en las redes, usted búsquelo. Ellos se encuentran en Panamá. Voy a leerle un fragmento, Fernando, si me lo permites, por la importancia de esto que está ocurriendo en Panamá. Esta semana le corresponde a la delegación del GAFI decidir si Panamá cumple, voy a tomar de la estrella de Panamá del domingo, yo se lo mandé a usted. Esta semana le corresponde a la delegación de esa organización, de la GAFI, decidir si Panamá cumple y merece salir de una vez por todas de la lista gris durante el 27º Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción, celebrado el mes pasado en Alemania. El ministro del MEF, Héctor Alexander, dijo haberse modificado el capítulo 5 de la Evaluación Nacional de Riesgo y tomado ulteriores medidas para establecer nuevas sanciones, incluyendo una pena de prisión de 5 a 8 años para quienes realicen transacciones comerciales de dinero sin la licencia otorgada por las autoridades correspondientes. Además, el ministro Alexander recalcó un esfuerzo por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros a cargo de la licenciada Carrizo, SSNF, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional para actualizar la implementación del manual de supervisión, así como el desarrollo de matrices de riesgo supervisado.
La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, la licenciada Isabel Vecchio, alegó el viernes pasado que para acatar esos dichos compromisos juega un papel clave no solo para la protección del orden económico y financiero de un país. Panamá ha cumplido 15 de las 15 solicitudes que hizo el OCDE. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque las críticos nunca te hablan de todas las cosas tienen un pro y contra. Si nosotros salimos de esa lista, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, la importancia que tiene eso, Fernando, es que eso fortalece el sistema de bancario panameño. Dos, fortalece la atracción de inversiones internacionales a Panamá para la generación de empleo, Claro. porque hace más transparente el país. Le elimina la opacidad que caracterizó al sistema bancario panameño para hacerlo un sistema transparente y que los inversionistas se sientan seguros. Esa es la importancia. Por eso es que estamos hablando. Hay intervención, sí, porque el blanqueo de capitales afecta al mundo y el terrorismo afecta al mundo. Aquí en Panamá se cometió un acto terrorista, un avión que volaron, ¿o no? En Panamá se ha lavado dinero. Sí. Entonces nosotros tenemos que ponernos al día en todos los requisitos para atraer inversiones, hacer el país transparente y poder generar empleo, porque hay gente que habla de generar empleo y se opone a estos. O sea, esto es una contradicción fundamental. Entonces nosotros esperamos que en estos días se pronuncie la AFE o en las próximas semanas sobre la exclusión de la República de Panamá de estas listas grises y de las listas negras y podamos nosotros entonces fortalecer nuestra estructura financiera, no solamente en la banca, sino en todo el sistema financiero que hemos construido a lo largo de esta historia. Por eso es importante, y le doy la bienvenida a ellos, al ministro de Economía, a su equipo técnico, a las licenciadas que manejan y licenciados, expertos nuestros del Ministerio de Economía y Finanzas. Isabel Vecchio, que es la jefa. Vecchio es la directora. La directora y Carrizo es la directora de la unidad financiera de la superintendencia de sujetos no financieros. Bien, eso va a ocurrir hoy, entre hoy hasta el 7 de septiembre de este año. La visita que tanto nos habló el ministro de Economía. Bien. Ahora veamos otra parte internacional importante. Este fin de semana, viernes, se reunió en la ciudad de David, provincia de Panamá. La ministra Chiriquí. Provincia de David. Panamá. Sí, yo dije, bueno, porque Panamá es David. Pues. Bueno, República de Panamá. No, voy a corregir. Tienes toda esta- En la ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Eso sí. Bien. Corrijo. A mí no me cuesta corregir si me equivoco. Se reunió nuestra ministra de Relaciones Exteriores, la licenciada Yanaina Tehuani. ¿Cómo? Lo pronuncié bien por primera vez porque lo escribí. Y el ministro de Seguridad nuestra, panameño, Juan Manuel Pino, con su contraparte tica, el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo Tenaco, y el ministro de Seguridad de Tico, Mario Zamora. ¿Cuál fue el tema fundamental? Migración. Y eso es un tema que tiene que ser abordado, y como fue abordado por el hecho que Costa Rica a este nivel y Panamá a este nivel estuvieran reunidos, le indican a usted la necesidad de tener una política multilateral para enfrentar un problema multilateral. La gran cantidad de migrantes que pasan por la República de Panamá en una cosa que los traficantes de seres humanos llaman el paso del Darién, que no es un paso, eso es una selva. Y desde Colombia, los grupos del cartel del Golfo y los traficantes de gente, de personas, los coyotes, tanto de Venezuela como de Colombia, utilizan estos pasos a ciencia y paciencia estos gobiernos. También de Ecuador, de Haití, está llegando una ola de inmigrantes más allá de nuestra capacidad. Y esta reunión la celebramos como el parto inicial. Nosotros tenemos que impulsar a la mayor velocidad, Fernando, el problema migratorio
es un problema fundamental que debemos resolver y no es un problema del gobierno de Cortizo. Esto es un problema multilateral y de la República de Panamá. Porque colado entre eso, primero tenemos que reconocer el derecho a migración y no es un problema fácil. Esto es un problema complicado. Esto no se resuelve cerrando la frontera de Colón y como algunos simplemente dicen, cerro la frontera y la armo y pongo, ¿y dónde está la plata para pagar? El pie de fuerza, las cosas que tengo que crear, y se abre, cierras un paso, abren otro. Esta es una frontera porosa, igual que la frontera tica. Sí, eso es lo que la Son gente olvidó, porosas, ¿no? solo que la tica es mucho más amigable y es un comercio legal en la mayoría de las veces. En Colombia nos está llegando una ola de gente que en su desesperación hace cualquier cosa y son expulsados de sus países. La mejor forma de resolver esto es países democráticos, con justicia. A nosotros nos interesa que Venezuela sea un país que vuelva a la democracia. Claro. Y sea eliminado el régimen que impulsa la migración como un arma política. Esa es la realidad y tenemos que enfrentarla como es, no adornarla y no creer que este es un problema nada más del gobierno. Esto es un problema que todos los panameños tenemos que estar involucrados. Esta reunión se dio, se informó a los medios de comunicación el mismo día de lo que ocurrió. Es un avance en la lucha multilateral. Felicito a la ministra de Relaciones Exteriores nuestras y al ministro de Relaciones Exteriores Tinoco de Costa Rica por dar esta reunión. Inmediatamente regresó el presidente de Costa Rica de su visita con el presidente Biden. En otro orden de cosas, fíjese la continuación del drama de Guatemala. Usted recordará que por instrucciones de Cuchichinche y de una fiscal y de un juez, se cerró, clausuró el partido Semilla que llevó al presidente a la victoria. Eso tiene una intención política, un golpe de Estado, denunciado abiertamente Fernando el viernes por el presidente electo. Su denuncia motivó una serie de acciones. Las masas en Ciudad de Guatemala se movilizaron y dos, obligó al Tribunal Electoral, al Supremo Electoral, al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala emitir una orden en la que cesa el orden, la acción tomada por la Fiscalía al margen de la ley y reinstaura los derechos del partido Semilla. Y añade una frase preocupante, que es hasta que termine el proceso electoral. Esa es la frase. Es decir, la espada de Damocles está sobre la cabeza del pueblo guatemalteco que ya decidió. Y que la señora Sandra Torres, plegada ahora a ese poder del económico tradicional guatemalteco, se niega a reconocer su derrota. Una cosa que nosotros le habíamos cantado aquí, ella no iba a ser presidente, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque los números no daban. Y de Malilla llegó al 36%, más de 21% de ventaja. No hay duda sobre la victoria de Arévalo. Sin embargo, el poder se niega y entre ellos, fíjese lo que pasó, había una reunión de la OEA. Normalmente la atienden los embajadores, como efectivamente pasó. Solo Guatemala mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, intentando cambiar el lenguaje. Pero al final se votó por el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la decisión electoral. Todo esto estaba pasando el fin de semana en Guatemala y esto pasa cuando la justicia intenta torcer el camino de la justicia electoral, que está controlada por ley, por constitución, en el Tribunal Supremo Electoral, que había actuado el jueves timoratamente. Dejó que en pie una resolución que no tenía ni pie ni cabeza. Estos testaferros en el Poder Judicial, sobre todo en la Fiscalía, insisten en derrocar al presidente. Esta es una saga que continúa, porque no se toma posesión sino hasta el 24 de enero. Así que hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo en ese hermano país. Mientras,
Fernando, en México. Tras la renuncia a su carrera de Beatriz Paredes, que era la candidata del PRI, al renunciar ella, se proclama como candidata de la alianza de oposición a Xochitl Gálvez, candidata del PAN y actual senadora. ¿Quién lo iba a decir, Una mujer ingeniera. Es como nuestra amiga de Colombia, Corina Machado. Machado, que no la conocemos personalmente. Una vez la entrevistamos aquí. Una vez se la entrevistamos. Sí. Corina Machado es ingeniera y esta senadora mexicana es ingeniera, a la que el presidente de México dice que es la opción de la oligarquía. Ella se define como una mujer que no está atada ni a la derecha ni a la izquierda, se define más como de centro izquierda. Mire usted cómo se define ella. Y el presidente inaugura una obra del Tren Maya, una obra faraónica, igual que ese aeropuerto que no funciona. Él no dejó que la prensa llegara. Y entonces él es el principal promotor de Claudia, la otra candidata de Morena. Va a ser dura esta pelea, pero México se debate entre lo que dice el presidente de México. Me recuerda, Fernando, y ahora le voy a decir por qué. Me recuerda los argumentos que usan algunos de los antimineros. Lo que dicen ellos es verdad. No importa que sea una real mentira. Porque lo que ellos piensan es la verdad, no es los hechos. Verdad absoluta. Sí, no, y además no tiene forma de contradecirla. Ahora ustedes verán que sí hay forma de contradecirla porque son falsedades. Lo que está diciendo algunos exdiputados consideran como genios. Cuando la ignorancia absoluta, e incluso absoluta a sí mismo, es la mentira. Ahora le digo algunas cosas. Mientras, en Ucrania, Fernando, la guerra se intensifica a niveles peligrosos. Los Estados Unidos anuncia el envío de armas con uranio empobrecido. Ucrania anuncia el desarrollo de misiles y cohetería desarrollados por ellos con alcance de 800 kilómetros. Es decir, imagina hasta dónde pueden llegar en el centro de Rusia. Ataques masivos de Rusia con drones y ataques de Ucrania con consistencia y forma continua de territorio ucraniano a Rusia, de rusos contra Rusia. En el momento en que el presidente Zelensky cambia a su ministro de defensa para un cambio de orientación, el que va a poner ahora es un general. El que estaba de ministro de defensa era un abogado que ha sido denunciado por el manejo que se ha dado a la compra de municiones. Ahí no andan con cuentos para cambiar al que tienen que cambiar. Uno de los problemas, para que usted vea cómo está el mundo, en el G20 que se reúne esta semana, Xi Jinping anunció que no iba a esa reunión. Lo va a reemplazar el primer ministro Li Qiang, que ya anunció y la India aceptó. Dentro de esto, ¿qué es lo que está pasando? Recuerde que la China y la India tienen diferencias en sus fronteras y que incluso en un nuevo mapa que hizo el político China Popular, incluye territorios en disputa con India y con otros países como territorios de ellos. Esto ha intensificado la tensión entre, acuérdense del fondo de lo que hablamos del BRICS. ¿Quiénes son dos miembros importantes del BRICS? India y China. India y China. Rusia no puede salir de su territorio. El presidente Vladimir Putin anuncia una futura reunión dentro de los próximos días con Xi Jinping. Veremos qué sucede en todo esto. Mientras el señor de Corea del Norte sigue lanzando cohetes, y uno tiene que preguntarse, un país empobrecido, ¿de dónde saca tanto dinero para estar lanzando tantos cohetes? Y que incluso el lenguaje intimidatorio, Jong-un sabe que en cualquier momento que él use el arma nuclear, su país desaparecerá. Él lo sabe. Igual que Putin sabe que el uso de armas nucleares significará la aniquilación por parte de Putin de parte del mundo occidental, y no tenga la menor duda él, y no la tiene sus generales,
que la liquidación de Rusia. ¿Y quién gana con eso? Por eso que China, más cautelosa, habla de la coexistencia pacífica, pero juega en el juego de Putin. Porque la teoría que usa Xi Jinping, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, cosa que es lo más falso, porque a China le conviene, en medio de la crisis económica que está afrontando con Country Garden, la gran empresa esta que quebró, Evergrande y Country Garden también, Sí. que es otra de las gigantes, el gran estancamiento, la deflación que está ocurriendo, la caída de los precios por la falta de consumidores, contrario a lo que pasa en Rusia, que hay un aumento de precios por la falta de productos. Entonces todo esto, únale a todos los golpes de Estado que usted está viendo, más de 7 golpes de Estado en África. Entonces vuelve a América Latina y vea, por ejemplo, Fernando, aunque usted no lo crea, la crisis general por la que atraviesa Argentina sigue complicándose. No es que se resuelva, ni siquiera tiene visos de que ha encontrado una salida, no. Casi se duplica la inflación. La devaluación del peso es un hecho, sobre todo el blue dollar, que es el que circula ilegalmente, pero es el que circula. La hambruna, la falta de alimentos, los bajos salarios y la deuda impulsada por esa manía de imprimir moneda sin respaldo, sigue dando paso a que Javier Milei tenga un nivel de vigencia que antes era impensable en Argentina. Y al lado, nuestros amigos de Chile, que dentro de unos días celebrarán el 50 aniversario del golpe de Estado, dirigido por Estados Unidos e impulsado por los militares chilenos, dio al traste con el gobierno de Salvador Allende. Agarra al país en estos 50 años, en el peor momento, en uno de los momentos más difíciles de Chile, por problemas de inflación, problemas de caída en Argentina el crecimiento es -3%. En Chile se calcula que menos 1,5% y el ministro dice que puede que lleguen ahí tabla. Todos los organismos internacionales prevén un crecimiento negativo. Y si lo une a Bolivia, Fernando, en donde la animadversión y la pelea interna entre Evo Morales y el presidente Arce, unido al avance impresionante del tráfico de las organizaciones criminales de México, de Colombia, de Brasil, que operan desde Bolivia. Y ahora póngale usted la inestabilidad en Ecuador, en donde la candidata Laura González del correísmo anuncia que fue objeto de una amenaza de atentado de muerte. Mientras el candidato Jorge sigue avanzando, Fernando, en la percepción de la gente como el candidato idóneo para este año y medio de terminación del periodo electoral. Y dos cosas importantes. El candidato no va. No va. Mire lo que está ocurriendo en España. Feijóo sabe que no tiene los votos para lograr la investidura. Y está tratando de rescatar al Partido Popular del aislamiento en que lo ha metido. Sí. Porque le ha llevado, en mi criterio, desde el principio el manejo que se acuerda que le hablamos, Fernando, el manejo que él le dio a Vox fue un manejo incorrecto. Entonces ahora se ha quedado el PP solo, y a pesar de que su propuesta, la de Feijóo a Sánchez, es una propuesta potable, Sánchez la rechazó a las 2 horas. Y no hay duda, para mí, Fernando, no sé usted, no veo a Feijóo obteniendo los votos necesarios para la investidura, y sí veo a Sánchez pactando con todas las fuerzas anti-España. El problema es a costa de qué. Exactamente. Y el peligro que España entra con estas fuerzas independentistas en el gobierno. Y termino en Venezuela. Los Estados Unidos confirmó
de acuerdos, en principio, con Venezuela para la exploración y explotación de petróleo, a cambio de, dicen los Estados Unidos ahora, el Ejecutivo, después de la carta que mandaron los senadores, de unas elecciones libres. ¿Usted cree que Maduro, que sabe que en elecciones libres va a perder, no hay forma que Maduro gane un proceso electoral, si ese proceso electoral es cristalino? ¿Usted cree que con la designación del Tribunal Electoral, fíjese lo que pasa en Guatemala, el Tribunal Electoral todavía tiene algo de oxígeno en los pulmones y algo de vergüenza en la cara? Pero en Venezuela el Tribunal Electoral es del gobierno y las fuerzas de represión son del gobierno. Y el partido de gobierno está al acoso permanente de los líderes opositores en el momento en que en Venezuela resoplan vientos de democracia y de cambio. Lo sabe Maduro. Entonces Maduro adopta líneas de entendimiento con el imperialismo norteamericano, mientras le vende a todo el mundo que es antiimperialista, dicen ellos. Lo que ellos tienen miedo es a dejar el poder. ¿Sabe por qué? Por todos los crímenes que han cometido, no solamente el crimen económico y financiero, los crímenes de la gente que han tenido, que han asesinado, que han desaparecido, que están presas políticamente. Y el caos y la miseria que han traído al hermano pueblo de Venezuela. A la vuelta, Fernando, quiero hablarles sobre este caso de Minera y voy a hablar de algunos temas de Minera, sobre todo las 20 propuestas de este amigo suyo, Noriega, amigo mío, que ahora es experto en, no solamente es abogado, y no de los buenos, por cierto, pero es experto en geología, en hidrología, en cambio climático, en finanzas, y todo lo que dice, sus 20 propuestas, son falsas. Ahora le vamos a demostrar alguna de ellas, nada más. No quería volver sobre ese tema, pero la carta que publicaron el sábado en el periódico La Prensa me obliga a tocar 3 temas para que usted vea hasta dónde es posible que lleguen, e incluso con el aplauso de algunos que en contra de la minería ahora, sin conocimientos, quieren ser economistas, financistas, geólogos, mineros, ecologistas, sin siquiera citar nada que sea cierto. Y como abogados, decir que Minera Panamá es una ficción jurídica constituye una de las aberraciones más grandes que yo he visto. Pero bueno, ahora le hablo sobre eso a la vuelta. Y hablamos sobre política. Arranca las semanas decisivas para el problema de las alianzas. Bueno.